Bienvenidos. Más conflictividad, más impunidad. En un mundo donde la violencia y la inestabilidad política parecen ser la norma, el fenómeno más conflictividad y más impunidad se presenta como un ciclo devastador que afecta a diversas naciones. En este corto documental se centrará en Colombia, un país que ha sufrido décadas el conflicto armado y lo contrasta con las crisis humanitarias en Ucrania, Siria y Yemen. A medida que exploraremos los contextos, buscamos entender cómo la intensificación de la violencia a menudo se traduce en una creciente impunidad, creando un ciclo vicioso que perpetúa el sufrimiento humano. Para un mayor contexto, hablaremos con Sergio Campo. El conflicto armado en Colombia es un proceso complejo que ha durado décadas. A continuación, te haremos un breve resumen de los principales eventos y actores involucrados. Orígenes del conflicto, década de los 60 a los 70. El conflicto armado en Colombia comenzó en la década de los 60 con la formación de grupos guerrilleros de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación, ELN. Estos grupos buscaban derrocar al gobierno conservador y establecer un régimen socialista. Escala del conflicto, década de los 80 a los 90. En la década del 80, el conflicto se intensificó con la entrada de los grupos paramilitares, grupos de derecha que se oponían a la guerrilla. El narcotráfico se convirtió en una fuente importante del financiamiento para algunos grupos armados y el gobierno colombiano lanzó varias ofensivas a grupos militares contra la guerrilla. Proceso de paz, de los 2000 al 2010. En 2002, el gobierno de Álvaro Uribe inició un proceso de paz con los militares. En 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos inició negociaciones de paz con las FARC. Y en el 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Los desafíos actuales. Desde el 2020 hasta el 2024, el acuerdo de paz ha reducido la violencia. Aún existen desafíos como la persistencia de grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las FARC, la corrupción, la impunidad y necesidades de implementar formas sociales y económicas. Aquí actores involucrados, principalmente el gobierno colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación del ELN, paramilitares, grupos de narcotráfico, organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos. Hay que tener en cuenta que es el un breve resumen del conflicto que se ha vivido en Colombia. En la actualidad la situación es muy compleja, se presentan muchos suicidios y secuestros, y hay muchos actores involucrados y eventos alrededor de esto. Para dar pie al siguiente tema sobre Colombia y el conflicto armado en la actualidad, vamos a hablar con Pablo López. Para tener un poco el contexto de un análisis de seguridad actual en Colombia en comparación con Siria, Ucrania y Yemen, podemos tener en cuenta que Colombia ha sido uno de los lugares en Latinoamérica con más conflicto, homicidios y digamos desplazamientos a lo largo de los años debido pues a los grupos de conflictos armados que hay, y en comparativa con Siria, que ha tenido una guerra por más de una década, y en comparación también a Colombia podemos decir que pues, las Fuerzas Armadas han causado este mismo conflicto. Ucrania últimamente está teniendo una guerra bélica con otros países debido pues a sus aumentos de recursos, y Yemen ha tenido una serie de movilizaciones por parte de sus mismos homicidios y asesinatos. Esto lo vemos muy reflejado en la actual Colombia. El conflicto armado en Colombia sigue teniendo un gran impacto devastador en la población civil en 2024. Los grupos armados continúan cometiendo graves abusos contra los civiles, incluyendo reclutamiento infantil, secuestros y asesinatos. La situación es especialmente crítica en los departamentos como Nariño, Cauca y Putumayo, donde los enfrentamientos entre los grupos armados han provocado desplazamientos, confinamientos y violencia contra la población civil. Consecuencias humanitarias. Desplazamiento. En 2023, 145.049 personas tuvieron que desplazarse individualmente, lo que representa un aumento del 18% en todo el país respecto al 2022. Confinamiento. 47.013 personas se encuentran confinadas en sus comunidades debido a la violencia y la presencia de grupos armados. Violencia sexual. La violencia sexual
sigue siendo herramienta utilizada por los grupos armados para intimidar y controlar a la población civil. Desapariciones. En 2023 se reportaron 222 casos de desaparición ligados directamente a los conflictos armados. Impacto en la población vulnerable. Niños y adolescentes. Los niños y adolescentes siguen siendo reclutados por grupos armados, lo que causa un daño psicológico y físico. Mujeres. Las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia sexual en situación de desprotección. Comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas comunidades siguen siendo afectadas de manera desproporcionada por el conflicto armado. La conflictividad y la impunidad siguen siendo problemas graves en Colombia en 2024. Es hora de que los líderes políticos y la sociedad civil tomen medidas para abordar estos problemas y garantizar justicia y paz para todos. Eso fue todo para nuestro corto documental Colombia sin fin.